a Anaí Durán Guevara, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella se encuentra conectada vía Zoom. Muy buenas noches, bienvenida a Tacna. Gracias por este tiempo. Quisiéramos en primera instancia consultarle cuál es su opinión de este mensaje a la nación que ha dado hoy el presidente Castillo. Feliz 28. Buenas noches, feliz 28 para ustedes, para toda la población en Tacna. Y sí, efectivamente, hoy hemos escuchado al presidente dar el mensaje en su primer año de gobierno, un año bastante tenso, como hemos podido observar, ¿no? Ha sido un año de mucha confrontación. Creo que el mensaje ha servido para que él exponga los avances del gobierno, porque mucho se dice, sobre todo la gran prensa mediática, que está el país paralizado, en el abismo, etcétera, y no, lo que se ha podido exponer es que hay avances sustantivos, hay logros, hay temas también por poder profundizar, ¿no?, que están pendientes. Yo creo que ese ha sido un poco el afán, el énfasis del presidente. Creo que le faltó también un poco de norte estratégico más claro. En esa línea hubiera sido interesante que pudiera firmar con más profundidad un horizonte de país. Pero creo que como digo, teniendo un año tan accidentado, donde hubo voces negacionistas que gritaron fraude, donde hemos tenido 2 mociones de vacancia, ministros constantemente interpelados y censurados, a veces sin razones, y un Congreso tan beligerante, con una oposición tan cerrada, como lo vimos también hoy vergonzosamente en la actitud de varios congresistas, creo que el saldo es ese, ¿no? Un presidente que quiere comunicar sus logros, sus avances. Creo que ha hecho algunos énfasis, por ejemplo, en lo que es el cobro a las grandes empresas deudoras, que es algo que se viene arrastrando, la gran deuda que hay en infraestructura educativa. Estamos hablando de un gobierno que tiene un año y que viene arrastrando temas pendientes de décadas, ¿no? Y que se agudizaron además con la pandemia. Entonces, yo creo que en esa línea resaltaría este afán de comunicar avances, logros y desafíos de un año tan accidentado de gobierno. Muy bien, nuestra siguiente interrogante sería, desde el plano económico, ¿cómo ha visto usted el mensaje, los anuncios que han sido dados por el presidente de la República? Bueno, ahí yo creo que un tema importante ha sido lo que mencionó el presidente, en tanto el crecimiento que se ha podido mantener. No ha habido una estabilidad económica quizá demasiado continuista respecto a seguir el modelo neoliberal, pero creo que en este momento de crisis internacional se puede rescatar eso, ¿no?, de que ha habido una estabilidad económica, ha habido un nivel de crecimiento. También el tema, como decía, del cobro de las deudas a las grandes empresas, pero que es insuficiente. Yo creo que ahí está pendiente todavía una reforma tributaria y lamentablemente no se ha dicho nada de eso, ¿no? Está pendiente una reforma tributaria para poder gravar, por ejemplo, con más fuerza las sobreganancias mineras. Tuvimos un momento de alza de los precios del cobre, ahora está bajando, pero se pasó esa oportunidad, ¿no? Y estamos permanentemente en esa situación de no tener una presión tributaria al nivel de la región, ¿no? Sigue siendo esa una deuda pendiente, y la baja recaudación del Estado repercute en que no se pueda tener una política social sostenida, ¿no? Yo creo que ese es un poco, en materia económica, lo rescatable, el que haya una estabilidad económica, el que haya un crecimiento que se ha podido mantener pese a la crisis mundial que estamos viviendo. La inflación, por ejemplo, es un fenómeno mundial relacionado, ¿no?, al conflicto entre Ucrania y Rusia, etcétera. Pero en el caso peruano sí creo que hay temas que el presidente ha debido profundizar, no lo ha hecho. Lo digo, el tema de la reforma tributaria es un tema pendiente, ojalá se pueda avanzar. También pasa por el Congreso, ese es un punto importante, ¿no? Hay reformas que necesitan un mínimo consenso con el Congreso, y si eso no va a ser posible, pues vamos a seguir en el entrampamiento, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos en el que usted destacaría, en todo caso, en la parte social? Habló de varios, habló de la violencia contra la mujer, habló también de pensión 65. ¿Qué se resaltaría en todo caso? Yo creo que el tema de los bonos que se han entregado en estos momentos de emergencia, el bono Yanapay, por ejemplo, es algo importante de destacar, ¿no? Porque efectivamente, a diferencia de los bonos que entregó Vizcarra, que tenían un carácter muy focalizado, que buscaban a los pobres entre los pobres, esta política más universal, que fue el bono Yanapay, permitió llegar
a mucha más población que lo necesitaba, porque veníamos saliendo de un momento tan duro como fueron las cuarentenas y la pandemia, ¿no? Yo rescataría ese bono, el subsidio que se ha entregado. También esta posibilidad de elevar lo de pensión 65, que fue algo que se resaltó, pero creo que todavía faltan avances, ¿no? A un año de gobierno sigue todavía estando pendiente, por ejemplo, ver más resultados en cosas que se empezaron, ¿no? El programa Mujer Emprendedora se empezó también hace casi un año y todavía es un anuncio, ¿no? Lo mismo con la estrategia Gobernando Juntas. Creo que hay grandes pendientes en el tema social. También quisiera destacar algo que ha pasado desapercibido, pero que se ha hecho este año, el presidente lo dijo hoy en materia laboral. Ahí es uno de los puntos de mayor confrontación, porque está yendo a los poderes empresariales y se ha elevado el salario mínimo, algo que se negaron demasiado los gobiernos anteriores, y se está avanzando contra la tercerización, ¿no? Creo que los decretos que ha sacado el Ejecutivo, y que fueron además una de las causas por las cuales se censuró a la ministra Betsy Chávez, que no había cometido ninguna infracción, no estaba haciendo muy bien su trabajo, se le censuró justamente porque estaba avanzando en esa línea contra la tercerización, que es un mal que tenemos tantos trabajadores en el Perú, que no tenemos estabilidad laboral, no tenemos derechos laborales, estamos tercerizados por estos servicios, en fin, creo que esa línea que ha empezado a trabajar este gobierno y que el presidente ha destacado es algo que se debe profundizar, porque han sido muchos años, décadas, ¿no? Y está la Constitución del 93 consagra esa diversidad de regímenes laborales y favorece la tercerización. Yo creo que eso es algo que destacar y que va a beneficiar a los trabajadores y que se debe también seguir impulsando con más fuerza. Así es. En este afán que manifiesta, según su criterio, de comunicar sus avances en un intento, ¿no?, por comunicar que lo que ha hecho hoy día, sin embargo, no ha habido una buena receptividad de estos, digamos, avances, no hay una buena receptividad en la comunidad, se ha rechazado categóricamente el mensaje en la mayoría de los sectores, ¿qué es lo que además tendría que hacer el presidente, dado que los resultados parecen no convencer y parecen no haberse dado tampoco en la expectativa que espera la comunidad? Bueno, yo creo que ahí hay que ser más específicos, ¿no? Efectivamente hay un sector de la comunidad, del país, que no va a aceptar nada de lo que diga el presidente, ¿no? Esos 43 congresistas del Fujimorismo, Avanza País y Renovación, que primero negaron los resultados y después han insistido en la vacancia, no van a aceptar nada, ¿no? Los hemos visto hacer el show hoy, en fin, hemos visto su poco respeto incluso por las instituciones, ¿no? Entonces yo creo que ese sector no va a aceptar nada, los grandes medios de comunicación tampoco, ¿no? Ciertos opinólogos tampoco, todo va a ser negativo, pero creo que hay que ver un poquito más allá. Creo que sí es importante justamente ver otras voces, ¿no? Escuchar también a las regiones. Yo creo que efectivamente hay una gran expectativa, hay muchas demandas, no todas están siendo satisfechas a un año de gobierno. El tema de la segunda reforma agraria, por ejemplo, es un gran pendiente que se esperaba tuviera mucho más resultados concretos, todavía está en implementación y eso creo que genera cierta malestar, zozobra en el sector agrario, que es uno de los que todavía mantiene el respaldo al presidente, ¿no? Entonces yo sí creo que la aceptación, más allá de los grandes medios limeños, más allá de estos grupos de oposición tan intransigentes, tiene que abrirse también a otros sectores, ¿no? Y creo que ahí es donde debería enfatizar este año que empieza, este nuevo año de gobierno que empieza el presidente, para profundizar los cambios que ha prometido, para poder trabajar con esta base social que todavía lo respalda, que lo estamos viendo, él ha mantenido un 25% de respaldo, pese a todas las dificultades, problemas, contracampañas, errores propios también, ¿no? Y creo que ahí es donde debería profundizar, ¿no? Mejorar la comunicación, porque el discurso ha sido muy crítico con los medios de comunicación, y con razón, pero también puede abrir otros canales de comunicación, ¿no? Creo, con la población, con los medios regionales, alternativos, en fin, ojalá que esto se vea este segundo año y mejore esa comunicación, ¿no? Porque si no se construye una matriz hegemónica que efectivamente ve todo negativo, ¿no? Y eso desgasta también al gobierno, ¿no? Y por otro lado, también, como decía, avanzar este año en reformas concretas que se han prometido y que generan expectativas, sobre todo en esos sectores que aún respaldan al presidente, ¿no? El tema agrario, el tema también social, ¿no? El tema laboral, que como decía, se está tratando de avanzar. Creo que ahí es clave que se pueda profundizar y poner el acelerador, porque efectivamente ya ha pasado un año y hay mucha más expectativa y demanda de la población, ¿no? ¿Considera que
fue un error del presidente, tal vez o así se percibió el culpar a los medios de comunicación, ya que con las investigaciones fiscales encima, no debió responder, digamos, por esos temas, por esos cuestionamientos que de alguna manera involucran a su entorno más cercano? Mire, yo creo que debemos ser bien sinceros, y ustedes seguro desde las regiones también lo deben saber, ¿no? Los medios de comunicación en el Perú desde la segunda vuelta electoral tuvieron una actitud sumamente beligerante, se convirtieron en actores políticos, ¿no? Perruquearon, difamaron, insultaron, difundieron noticias falsas. Creo que ahí, lamentablemente, ha habido también una actitud de los medios de comunicación muy beligerante, muy contendiente, o sea, no son, están ocupando el espectro radiofónico de todos los peruanos, pero ellos hacen campaña abierta por una organización política, lo hicieron en la segunda vuelta. El informe de la OEA llamó la atención sobre ese tema, ¿no? Porque no había ahí una comunicación informativa, objetiva, sino deliberante. Y yo creo que esa línea se ha mantenido en este gobierno, más allá de las investigaciones fiscales y los destapes y obviamente el trabajo fiscalizador que debe hacer la prensa. Sí considero que ha habido y que existe todavía una tendencia claramente, como digo, deliberante de los medios, ¿no? O sea, ellos tienen una posición y lo vemos, y su posición es contra el gobierno, que puede ser legítimo, válido, pero se pierde la objetividad y se pierde el carácter informativo, teniendo más bien este otro carácter político. Se ha politizado mucho, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sí me parece que está bien que se mencione, que se plantee, que se ponga en agenda. Nadie está por encima de la ley, nadie es intocable, y se tiene que hacer conciencia de eso, ¿no? Yo creo que sí, eso de decir que hay un ataque a los medios o que están siendo vulnerado el derecho a la libertad de información no me parece. Creo que más bien debería ser un momento para llamar a la reflexión de los mismos medios, que reflexionen, ¿no? Cómo han hecho su trabajo, por qué la gente desconfía tanto de ellos, por qué hay esta distancia de la población que no los quiere, y han perdido tanta credibilidad, ¿no? Sobre todo, como digo, estos grandes medios de comunicación, ¿no? Decir que solamente se limita a que destaparon tal o cual investigación es muy limitado, ¿no? Estamos en un momento político muy tenso y la labor de los medios de comunicación debería ser más bien informar con objetividad, ¿no? Entonces vemos que solo informan de un lado, no hay objetividad, no se recoge la voz de la población, ¿no? Se va a promulgar la ley contra la tercerización y solo recogen la voz de los empresarios. Entonces creo que sí es un momento en el cual necesitamos también hacer un llamado a la responsabilidad de los medios y ver cómo en este momento se contribuye más bien a que haya una verdadera democracia, ¿no? Sí, claro, así es. Efectivamente, creo que también para poder contribuir y para ser parte de un mejoramiento del sistema de comunicación en los medios, es importante la apertura de las fuentes de información. Es importante que no haya tampoco restricciones y que cuando se pide una declaración o se pida una entrevista o se pida, ¿no?, una manera, un acceso a la información, también pueda haber esa retribución en cuanto a una intención de que se cumpla ese enlace cuando los medios o los periodistas buscan la información, que también se pueda dar. Usted, como exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha tenido además en su despacho esta tarea también de estar en un contacto permanente con los medios, de poder acceder, de dar la información que se requiere para poder desarrollar el trabajo que usted ha realizado. Por lo tanto, creo que en esta primera instancia, en la actitud del presidente, como usted misma lo ha visto en el mensaje, llegar con una actitud también muy como que aparentemente a la defensiva, sin dar esta prioridad y de esta oportunidad a poder concertar como todo líder lo ejecuta, nos da también un panorama. Creo que eso también es importante destacar, y esta relación, exministra, en todos los sectores y con todos los actores, armonizar un poco el contexto. Me parece que el tema va por ahí, y también, por favor, ¿cuál opinión le merece esta situación? Sí, no, yo creo que tiene que haber una estrategia y creo que sí, el gobierno debe afinar esa estrategia de comunicación, porque una cosa son los medios regionales, los periodistas que hacen su trabajo, y otra las grandes empresas que tienen la pauta del dueño de los medios de comunicación. Lo digo pensando sobre todo en el Grupo El Comercio, Canal N, estos grandes conglomerados que están poniendo por encima, como digo, la postura política del dueño del medio de comunicación, no buscar la información, ¿no? Entonces creo que hay que diferenciar así, y creo que sí es importante que los medios tengan que
que encuentren también en el gobierno esta reciprocidad, esta entrega de información. Creo que debe haber ahí estrategias desde el Ejecutivo mucho más claras. Efectivamente, ahí sí creo que está también habiendo una debilidad del gobierno en cómo organiza la comunicación, ¿no? Cómo hace llegar la información, como digo, con los periodistas, con los medios, y haciendo esta diferencia con los grandes medios que ponen por encima la libertad de empresa sobre la libertad de prensa, ¿no? Entonces creo que hay que hacer esa diferenciación. Ahí sí creo que hace falta, y ojalá este año mejore la comunicación del Ejecutivo, tenga una estrategia más clara para llegar a estos periodistas honestos, a estas radios regionales, alternativas, salir un poco también de la concentración de medios que tenemos en Lima y que, como digo, responde más bien a la agenda de los dueños de los medios, ¿no? Entonces yo creo que eso, yo sí he sentido que el presidente ha estado tendiendo un poco a la concertación. Bueno, ha vuelto a decir que va a llevar estos proyectos de ley, ¿no? Que hay que empezar a trabajar, a dejar un poco este espíritu beligerante. Lamentablemente, pienso que no va a tener eco en el Congreso. La mesa directiva va a ser continuidad de la anterior, ¿no? Y creo que esta situación de confrontación termina finalmente debilitando más todavía a las instituciones, ¿no? Y haciendo que la gente se desligue de la política, ¿no? Vamos a ver cómo se puede revertir eso y cómo se aprovecha también este momento de crisis para poder hacer un momento de reforma, de transformación política más integral, ¿no? Eso me parecería importante. Es cierto lo que has manifestado, ¿no? Hay un tema de polarización por parte de los medios de comunicación que no aceptaron, digamos, el resultado de las elecciones y, bueno, con esa contracampaña, digamos, que desde todo punto de vista fue injusta, pero digamos, con la experiencia que tienes ya en lo que son los cargos que has desempeñado, al margen del papel de los medios de comunicación, ¿cree usted en la inocencia del presidente Pedro Castillo de manera objetiva, de manera, digamos, que permita, ¿no? Brindar a luz o que la población tenga esa percepción en la inocencia luego de estas investigaciones por estos temas tan sensibles, digamos, que involucran de alguna manera al entorno más cercano al presidente? Mira, yo creo que hay que tratar de dejar que la justicia investigue, por un lado, ¿no? Todo esto está en desarrollo, hay mucho ruido, mucho eco mediático en todo esto. Yo creo que esta gente que ha estado cercana al presidente, ¿no? Tiene que dar las pruebas respectivas. Ahora que todo se graba, que todo se hacen videos, audio, WhatsApp, etcétera, debería haber alguna prueba que refleje ese involucramiento directo del presidente, ¿no? Yo creo que mientras tanto, pues, tiene que dejársele trabajar, porque si no, no puede avanzar, ¿no? También sí. Y creo que esto no es la primera vez que presidentes están involucrados en esto y generalmente siempre se frenaba la investigación, ¿no? O sea, Alan García, la fiscal Echaíz dijo que no se debía investigar a un presidente en funciones, ahora ha cambiado de opinión, ¿no? En fin, creo que es un momento difícil, creo que tampoco debemos dejar que la justicia tome protagonismo en la política. La judicialización de la política hace mucho daño porque termina resolviendo temas por fuera de la población, lo hemos visto ya en otros momentos. Entonces yo creo que se debe investigar, se debe avanzar en las investigaciones, hay una serie de implicados que han dicho que tienen pruebas, está la señora Carelín, está el otro señor, no me acuerdo su nombre, Villaverde, está ahora Bruno Pacheco. Pues yo creo que se debe dejar investigar, que se llegue a donde se tenga que llegar, pero no se puede estar boicoteando un gobierno en base a esa presunción de culpabilidad por sobre la presunción de inocencia, ¿no? Yo creo que eso es básico, porque si no terminamos otra vez en el caos y la inestabilidad, ¿no? Entonces, y no se puede gobernar así. Entonces yo sí creo que la justicia tiene que hacer su trabajo, tiene que respetarse la división de poderes, el Ejecutivo tiene que gobernar, el Congreso no puede estar obstruyendo permanentemente, no hemos elegido congresistas para que se rifen quién va a ser el próximo presidente y estén inhabilitando a la vicepresidenta, al presidente, permanentemente buscando esa causal, ¿no? Yo creo que, si no, como digo, esto va a afectar no solo a la estabilidad política, también al desarrollo y a la economía del país, ¿no? Y no vamos a ser un país viable, o sea, un país que tiene 5 presidentes en 4 años, que nuevamente se quieren adelantar elecciones, es absolutamente irresponsable, ¿no? En fin, esperemos que este nuevo año empiece con un poco más de responsabilidad y calma política, ¿no? Sí.
Muy bien, le queremos agradecer por los minutos conferidos a Radio 1 y estaremos pues atentos, ¿no?, a poder conversar también en otras oportunidades. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes.